Preciosa y amada Iglesia del Señor, muy buenas noches. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté contigo, esté con tu familia. Que ahí donde tú te encuentras en esta noche reunido, el Señor haga un toque especial en tu vida. Que Dios hable a lo más profundo de nuestro corazón, a lo más profundo de nuestro ser. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas en esta hermosa noche, en este tiempo de disertación de la palabra, tiempo de estudio de la palabra de Dios, donde seguramente el Señor va a tocar nuestra vida, nos va a confrontar, y quiero que por favor en esta noche estemos muy atentos, estemos muy receptivos a lo que Dios tiene para nosotros. Que nos alejemos de toda preocupación, de todo problema, de toda angustia, y que al contrario, la verdad que no estemos distraídos en otra actividad, en otra cosa, sino que verdaderamente estemos centrados en escuchar la palabra de Dios. Hay tiempo para todo, hay tiempo para chatear, hay tiempo para hablar por teléfono, hay tiempo para ver televisión, hay tiempo para reír, hay tiempo para muchísimas cosas durante el día, pero quisiera que fuésemos muy reverentes y fuésemos muy respetuosos cuando es el tiempo de escuchar la palabra de Dios, porque es el espacio que Dios nos da durante el día para hablar a nuestra vida, para confrontarnos, para que nosotros podamos ser revisados, y que si hay algo en nosotros que está actuando de una forma incorrecta, pues que tomemos las medidas necesarias, tomemos las determinaciones. Este es un tiempo, amados, para tomar decisiones. El tiempo final se acerca, en cualquier momento el Señor viene por su iglesia, en cualquier momento nosotros tenemos que presentarnos ante la presencia de Dios, y bueno, ¿cómo nos vamos a encontrar? Hoy quiero hablar de un tema que he titulado Las consecuencias del pecado oculto. Las consecuencias del pecado oculto. Esto es algo que quiero que por favor tengamos muy presente, porque es uno de los problemas más serios que aquejan a la humanidad, y quiero decirles que también incluye al pueblo cristiano. Nosotros ante los demás siempre podríamos aparentar muchas cosas, pero quiero decirles que delante de Dios no hay absolutamente nada oculto. Un día ustedes y yo tenemos que estar delante del Señor para rendirle cuentas. Tal vez durante el trayecto de nuestra vida podríamos simular muchísimas cosas, podríamos aparentar muchísimas cosas, y ante los ojos de los demás podríamos aparecer de pronto como muy espirituales, muy consagrados, muy devotos, pero realmente Dios es el que conoce lo oculto de nuestro corazón, lo más íntimo de nuestro ser. Yo quisiera que fuésemos confrontados de una manera general, todos los que estamos acá, revisar nuestra vida, cómo estamos delante de Dios. Cuando hablamos de este tema del pecado oculto, se refiere a todas las transgresiones que nosotros hemos cometido, a todas las cosas que hemos hecho en contra de los mandamientos de Dios. Cosas que muchísimas veces son desconocidas por los demás e inclusive de aquellas personas que conviven con nosotros. Es un asunto que tiene que ver con nosotros, con lo íntimo de nuestro ser, pero quiero decirles que Dios conoce absolutamente todas las cosas. Y son aquellas cosas que tú sabes que están mal delante de Dios. Aquellas cosas que de pronto los demás te pueden dar una muy buena calificación y una aprobación, pero que delante de Dios el Señor dice, porque la Biblia dice que el Señor no puede ser burlado. Así que vamos a revisar este tema porque es un tema que perjudica en gran manera nuestra vida. Un tema que nos afecta, un tema que quizás es lo que tiene frenado a muchas personas. Es como una bomba y como algo que está ahí listo para detonar en cualquier momento. Y quiero decirles que este no es un tiempo para estar jugando ni mirando a ver cómo aparentamos a los demás, sino que este es un tiempo para ser auténticos y genuinos. Aquí no venimos a aparentarle a nadie nada, porque un día ustedes y yo vamos a estar delante de la presencia de Dios, y ahí ya no van a haber amigos, ahí ya no va a estar la mamá, ya no va a estar el papá, ahí no va a estar el pastor, no van a estar los hermanos, sino que solamente vamos a estar nosotros delante del Padre Celestial. Por eso es muy importante. Así que como creyentes, nosotros tenemos que mantener una comunión limpia, una comunión diáfana delante de Dios. Tenemos que tener una relación hermosa delante del Señor. Que tú y yo tengamos la autoridad, tengamos la conciencia limpia del Señor, delante del Señor, que no haya ningún pecado oculto, cosas que tal vez estén en nuestro corazón, que generen resentimientos, que generen heridas, porque todas aquellas cosas, todos aquellos pecados ocultos
indudablemente lo que hacen es retrasar nuestro crecimiento espiritual. Posiblemente eso ya puede ser una de las razones por las cuales muchas personas están ahí estancadas, personas que no crecen espiritualmente, y posiblemente esta puede ser una razón, que hay algún pecado oculto que está en su vida y los ha tenido frenados. El pecado oculto, según la Biblia, porque en la Biblia encontramos varios ejemplos, pero quiero en esta noche centrarme en un personaje llamado David, aquel gran rey de Israel. En las Sagradas Escrituras podemos encontrar este ejemplo de este hombre y de muchos, no solamente David, hay muchos ejemplos de personas que tuvieron pecados ocultos, y ver a través de la luz de la palabra todas las consecuencias que acarrea este pecado. Porque quiero decirles que todo lo que nosotros hagamos tenemos que pagar un precio. No solamente un día delante del Señor, sino que infortunadamente en esta tierra hay un lastre, hay unas consecuencias por causa del pecado. Ustedes y yo lo sabemos, que si bien es cierto, cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón delante del Señor, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero las consecuencias que el pecado trae, nosotros tenemos que acarrearlas, nosotros tenemos que llevarlas. El rey David, como les estaba mencionando, fue un rey que experimentó, y bendito Dios porque nos permite a través de la palabra poder ver de una forma real lo que le sucedió a este hombre. Unas consecuencias terribles de este hombre que pasó en esa situación de mantener un pecado oculto. Y quiero que por favor abran sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 32, versos 3 y verso 4. Dice el mismo David: algún día el Espíritu Santo le inspira para que escriba estas palabras de una vivencia que él estaba teniendo en ese momento. Y dice la Escritura: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Noten por favor que en esta muestra de esta porción de la palabra de Dios, este hombre de Dios, quiero decirles, porque no era un impío, no era un hombre pagano, no, era un hombre que conocía de Dios, era un hombre que era temeroso de Dios, pero que este hombre, a pesar de ser un hombre temeroso de Dios, dice la Escritura que cometió pecado y cometió diferentes errores, consecuencias que vinieron durante su trayecto en el caminar con Dios. Posiblemente tú estás en una iglesia, posiblemente tú haces parte de la iglesia del Señor, y seguramente dentro de tu vida habrán cosas que tú sabes que estás haciendo mal delante de Dios. Nosotros podemos ver en este hombre, este rey de Israel, David, que tuvo orgullo. Alguna vez él quiso censar el pueblo como para jactarse y saber cuántas personas él estaba reinando, cuando Dios le ha dicho que no lo censara. Sin embargo, él en su terquedad y por su orgullo, por mostrarse y posiblemente porque la gente viera el reino tan grande que tenía, sin embargo, él, a desobediencia del Señor, hace el censo. Y ustedes saben lo que sucedió: muchos murieron como consecuencia de la desobediencia del rey. Ustedes recordarán también que con su hijo Amón, cuando violó a su hermana Tamar, no lo corrigió, no lo reprendió. Un hombre que sabía que su hijo estaba viviendo en pecado, estaba cometiendo pecado, y simplemente decidió guardar silencio y no estorbó a sus hijos. Y esto causó también un problema muy serio, porque hay cosas que nosotros tal vez sabemos que tenemos que hacer. De hecho, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. A veces los hijos se molestan, a veces los hijos se incomodan porque la mamá, porque el papá los corrige. Pero mis amados, nosotros estamos en esta tierra para corregir a nuestros hijos, para guiar a nuestros hijos, para enseñarles el camino correcto. Y si ellos están andando mal, pues es un deber y una obligación, es una responsabilidad de los papás corregir a sus hijos. Encontramos en el rey David que omitió eso con su hijo Amón. También encontramos alguna escena donde su hijo Absalón asesinó a su hermano y él tampoco hizo nada con eso. Entonces notemos cómo él de cierta manera fue muy flexo, de cierta manera fue muy condescendiente con sus hijos, tal vez por no quererlos molestar, por no quererlos irritar, pero también yo creería que es fruto de haber perdido su autoridad, es fruto de no tener verdaderamente esa comunión con Dios, y sus hijos ya no le tenían el respeto debido por causa de que sus hijos posiblemente le podrían estar censurando, diciendo: papá, pero usted que nos corrige si usted también ha hecho cosas terribles en esta tierra. Y es muy, muy complicado, mis amados, cuando nosotros perdemos la autoridad sobre nuestra familia, cuando la gente ya no nos cree
porque nos han visto en falsedad, nos han visto en engaños, nos han visto que podemos aparentar muchísimas cosas, pero ellos saben en qué andamos. Y posiblemente ni sepan, pero tú sabes y uno sabe cuando realmente no está bien con Dios porque se pierde esa autoridad. Más adelante nosotros nos damos cuenta también, entre otros los episodios de David, que además también todo lo que ustedes conocen que sucedió con Betsabé y con Urías el Eteo. Entonces fueron una cantidad de pecados, una serie de pecados que todo eso iba a traer consecuencia, donde posiblemente él creyó que porque tenía una posición de rey, que él podía hacer muchísimas cosas, que nadie tenía por qué señalarlo, entonces que él podía tener la autoridad para hacer muchas cosas. Pero no, mis amados, absolutamente no, porque nosotros todo lo que hagamos, repito, vamos a tener que pagar un precio. Entonces vamos a analizar algunos factores que él tuvo, como por ejemplo el orgullo, el engaño, la inmoralidad sexual. Fíjese todas esas cosas que él estaba acumulando siendo un hombre de Dios, siendo un rey. Tuvo negligencia, podía haberse ido para la guerra, pero prefirió estar ahí aquella hora cuando todo el ejército estaba en guerra. Él prefirió estar ahí en negligencia, y también vemos que en esa escena él cometió también homicidio. Y fíjense que fueron muchas cosas, y de igual manera por más de 2 años él guardó esa relación con Betsabé, lo tuvo oculto, y eso lo llevó hasta cometer aquel pecado de mandar matar a su esposo, a Urías el Eteo. Entonces noten que hay muchas cosas que están en los corazones de las personas. Yo no sé cómo esté tu vida en este momento, pero lo que sí sé y es que nosotros tenemos que estar limpios todos los días, que tenemos que estar a cuentas, tenemos que estar preparados. Que no sea que el Señor nos llame a su presencia y que nosotros tengamos cosas ahí guardadas, aquel perdón que nunca le dimos a nuestros hijos, o aquel perdón que nunca le diste a tu padre, o aquella situación como pareja que tal vez se guardó ahí y nunca se sanó esa herida, sino que se mantuvo ahí. Y no va y sea porque una vez una persona fallece, una vez una persona parte de esta tierra, los familiares pueden llorar y hacer una cantidad de cosas, pero ya es muy difícil remediar lo que no se hizo en tierra. Sin embargo, Dios en su misericordia, Él extiende su brazo, Él extiende su mano para levantar a aquellas personas que reconocen que le han fallado, reconocen que han pecado delante de Él, y la Biblia pues nos muestra su misericordia que es nueva cada día. Entonces podemos encontrar aquí algunas cosas que son delicadas, que posiblemente también hoy se estén practicando situaciones ocultas, como por ejemplo un aborto, como por ejemplo abusos sexuales, robos, estafas, infidelidades, rencores, resentimientos, falta de perdón, y podríamos citar muchísimas otras. Y todo esto ocurre muchas veces en el corazón de la persona y los tiene ahí guardados. Cuando una persona conoce a Dios, esto obviamente que tiene que tomar una decisión y decir, ya no puedo seguir con esto, y pedirle perdón al Señor. Si esa persona no conoce a Dios, entonces seguramente está siendo afectado y afecta diferentes áreas, y nosotros podríamos mirar una cantidad de consecuencias, y citemos algunas en esta noche, aprovechando este tema, las consecuencias del pecado oculto. Miremos algunas consecuencias de ese pecado oculto que tuvo David en su corazón. La palabra está llena de una serie de versículos, y qué bendición por la palabra, porque la palabra está llena de sabiduría, la palabra está llena de verdad, la palabra nos muestra de esa forma como tan precisa cuando una persona camina en desobediencia. Y dice la escritura que cuando una persona, escúcheme por favor, cuando una persona está mal, cuando una persona tiene un pecado oculto, cuando una persona está fingiendo, cuando una persona está caminando en hipocresía, cuando una persona está aparentando lo que no es, eso es un pecado oculto que está ahí. Y la Biblia señala que cuando hay un pecado oculto, esa persona no puede prosperar. Entonces, fíjense que esta podría ser una razón por la cual hay estancamiento en la vida de muchas personas. Ahora, quizás pueda alcanzar, escúcheme eso, pueda alcanzar algunos logros materiales, algunos logros temporales. Porque es que la gente piensa, la gente cree que una persona próspera es la que tiene bienes materiales. Y yo quiero decirle, habrán muchas personas que tienen bienes materiales, pero no son prósperas. Porque la prosperidad va mucho más allá. Porque la prosperidad que el Señor nos muestra, la prosperidad que el Señor nos ofrece a nosotros como hijos de Dios, es una prosperidad integral. Es una prosperidad que encierra no solamente lo material, sino que también encierra lo espiritual y también encierra lo emocional.
La verdadera prosperidad es cuando uno logra tener ese equilibrio, cuando uno está bien en la parte material, que por lo menos tiene las cosas que necesita, las cosas básicas por lo menos, cuando está de una forma espiritual, cuando sabe que está bien con Dios, cuando sabe que su conciencia está limpia porque le pidió perdón a Dios y eso le da una tranquilidad, cuando sabe que emocionalmente está bien porque con sus semejantes está bien, porque no tiene quien lo señale, no tiene quien lo juzgue, no tiene quien lo tilde, porque él sabe que la relación con los demás está bien y básicamente en principio con su familia, que es como su entorno, como sus parte más cercana, sus próximos, eso es lo que define la palabra prójimo, son los más próximos, que es lo primero que uno tiene que entrar a solucionar. ¿Cómo está nuestra relación con nuestra familia? Pero también cómo está la relación con nuestros semejantes, con todas las personas que están a nuestro lado. Cuando nosotros sabemos que estamos bien a nivel de esa parte emocional, cuando sabemos que estamos bien espiritualmente y cuando sabemos que Dios nos ha guardado y nos ha bendecido en lo necesario para en la parte económica, en las necesidades básicas, entonces podemos decir que estamos prósperos. Esa es la verdadera prosperidad. No son cosas materiales, porque ustedes conocerán muchos testimonios de personas que materialmente pueden tener de todo, pero no tienen una familia, no tienen un hogar, no tienen paz con Dios, porque tienen cosas guardadas, porque saben que han robado, porque saben que han fraudeado, porque saben que han engañado a los demás, y entonces ellos ven sus cosas y aparentemente tienen cosas, pero hay algo que está dentro de su corazón, perdona la palabra, como un bichito que está ahí siempre mostrándoles como un aguijón ahí diciéndoles, esto tú lo tienes porque lo robaste, eso tú lo tienes porque te aprovechaste de algo, tú no has cuadrado cuentas de eso, y eso no es prosperidad. Entonces todo eso va trayendo unas consecuencias en la vida que infortunadamente también comienzan, y vamos a mirarlo, comienzan a afectar también su parte de salud, su parte física. Y esto lo refleja la palabra en Proverbios capítulo 28, ustedes lo conocen muy bien ese pasaje, versículo 13, Proverbios 28, 13, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta encuentra la misericordia de Dios. Y nosotros como hijos de Dios, nosotros que decimos y estamos aquí en esta reunión es porque creemos en el Señor Jesucristo, porque decimos que somos cristianos, porque estamos en el proceso de ir mejorando y tener esa calidad de vida que el Señor nos ha prometido. Entonces una de las cosas que tenemos que tener es vivir este pasaje de la Biblia para poder prosperar, para poder tener la integridad de nuestra vida, para poder estar completo realmente en esta tierra. Y recuerde que el estar completo no es solamente tener dinero, porque eso no es nada. Hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Entonces el dinero no lo es todo, así el mundo lo quiera mostrar que es lo mejor, no es lo mejor tampoco, es un facilitador, sí, no lo podemos negar, pero no es lo mejor, no es la meta de nosotros como cristianos, porque nuestra meta es tener una prosperidad integral. Y ya lo hemos dicho, tener lo básico, lo necesario, lo suficiente en la parte material, tener nuestra relación con Dios, estar bien en la parte espiritual, pero también tener una buena relación emocional. Por eso, cuando nosotros vemos que hay algo en nosotros, tenemos que soltarlo, tenemos que quitarlo, tenemos que sacarlo de nuestra vida. Por eso dice la Biblia que el que encubre su pecado. Y ahí habrán personas que, repito, se ven muy bien, pero posiblemente tengan un pecado ahí encubierto. Y el mensaje en esta noche es para determinar ese pecado, encontrar ese pecado y tomar la decisión de sacar ese pecado de tu vida. Ahora, como se mencionó anteriormente, hemos dicho que David estuvo lleno de tropiezos, su vida estuvo siempre pasando por momentos difíciles y recuerde, era rey. Este rey seguramente no le faltaba nada. Él simplemente podía chasquear sus dedos y le traían todo lo que quisiera. Y fíjese, teniendo todo, porque siendo rey de una nación entera, la nación del pueblo de Dios, a pesar que tenía todo lo material, no tenía paz en su corazón, porque sabía que había un pecado oculto. Esto nos confirma que la parte económica no es lo más importante. Y seguramente todo esto él lo vivió en su propia carne y por eso lo que escribe en sus salmos fueron vivencias propias que nos ayudan a nosotros, que nos inspiran a nosotros, que nos muestra, porque eso es la Biblia, como un espejo para que nosotros miremos esos ejemplos y no caigamos en lo mismo. Y hay diferentes consecuencias. Una de esas consecuencias fue su parte de salud. Porque la parte de la salud de David, mientras estuvo con su pecado oculto, esa parte de salud fue quebrantada. Esa parte de su salud como que pasó por momentos difíciles. La comunión que él tenía como rey de Israel fue fracturada. Ya no era lo mismo. Yo creo que ya David no oraba con las mismas ganas, con el mismo entusiasmo, con su corazón genuino delante de Dios. No, porque sabía que estaba mal con Dios. Como le decíamos anteriormente,
eso resta, eso le quita la autoridad. Él ya no podía levantar sus manos con libertad, con tranquilidad. Ya seguramente no podía decir, Señor, yo estoy limpio, Señor, yo estoy completamente, tú me puedes revisar y no vas a encontrar nada. No, porque él tenía un pecado oculto. Y tal como lo muestra la escritura aquí en el Salmo 51, versículos 11 y 12, dice, no eches delante de ti, dice la escritura, que no me eches delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Fíjese que ese era el clamor de David. David sentía ese deseo, sentía como que ese anhelo, Señor, por favor, no te vayas de mi presencia, vuélveme el gozo de tu salvación. Y fíjese que cuando una persona está mal delante de Dios, es una persona que no tiene gozo, es una persona que no tiene alegría, es una persona que vive amargada, es una persona que vive desesperada, que vive estresada todo el tiempo, porque el gozo de la salvación no lo tiene, que debe ser algo que nos debe caracterizar a nosotros como hijos de Dios. Y por más problemas que haya, por más crisis que haya, hay algo que nosotros debemos tener siempre muy claro, y es que siempre tenemos que caminar con ese gozo de la salvación, que es tal vez lo que nos debe llenar de mucha alegría, aunque tengamos necesidades, aunque tengamos carencias en esta tierra, pero el cristiano, el hijo de Dios, debe siempre vivir con ese gozo de la salvación. Y dice la escritura, y el espíritu noble me sustente. Entonces, ¿qué estaba pasando con David en este momento? Cuando él muestra esto, es como un clamor en el corazón. Es como diciéndole, Señor, por favor, no te apartes de mí. Por favor, Señor, no me dejes solo. Y sabe que David entiende que una persona que está mal con Dios, una persona que no tiene una comunión con Dios, una persona que no tiene una relación con Dios, está perdido, está aniquilado completamente. Por eso lo más importante de nosotros siempre es tener una bonita comunión con Dios. Es siempre andar en armonía con Dios. Es siempre estar tomado de la mano de Dios. Es siempre estar en esa conexión perfecta, como lo dijo el Señor Jesucristo. Apartados de mí, nada podemos hacer. Y creo que a esta altura de nuestra vida nosotros tenemos muy claro ese concepto. Que nosotros no podemos tomar nunca una decisión de decir, yo me aparto de las cosas de Dios. Yo me alejo de las cosas de Dios. Yo voy a apostatar de Dios. Me voy a alejar de Dios. Eso es el peor fracaso que una persona puede tener en esta tierra. Nosotros tenemos que estar ahí tomados de la mano de Dios. Lo que pasa es que tenemos que mejorar nuestra relación día a día. Lo que pasa es que tenemos que vivir en comunión. Infortunadamente, ese pecado oculto que nosotros tengamos, pues fisura, rompe esa relación. Ahora, sin embargo, cuando el pecado entró en la vida de David, Dios tuvo un distanciamiento con él. Recordemos en esa época que hay una diferencia en el tiempo de ahora, es que en esa época el Espíritu Santo venía y se iba, entraba y salía, pero en este tiempo no. Después de lo que pasó ahí en el aposento alto y que vino el Espíritu Santo, ya él mora en el creyente, él mora en el Hijo de Dios y nunca se va a ir. Lo que sí se pierde es la comunión, lo que sí se pierde es la paz, lo que sí se pierde es esa autoridad. Cuando nosotros estamos en pecado, la Biblia dice, lo vamos a mirar ahorita, la Biblia dice que el Señor no escucha al pecador. Y puedes orar lo que seas y puedes hacer una cantidad de cosas y ayunar y hacer lo que sea, ir donde sea, pero si tú estás en pecado, Dios no escucha la oración del pecador. Por eso es que es muy importante, yo diría que es tal vez lo más crucial, lo más trascendental en la vida de un cristiano, es entender que nosotros tenemos que andar en comunión con Él. Ahora, no solamente que su salud espiritual fue afectada, como lo hemos visto en este pasaje, que él dice, Señor, yo estoy mal espiritualmente, por favor, no te alejes de mí, Señor. Él sintió ya que su conexión con Dios había sido quebrantada, que ya había sido quebrada esa relación por causa del pecado. Nosotros lo sabemos en este tiempo. Tú lo sabes, seguramente tú lo has vivido en algún momento de tu vida, que cuando tú estás mal, cuando tú tienes algún pecado oculto, no es la misma actitud que tú tienes con Dios. Así quieras hacer el esfuerzo, no puedes. Hay algo que está ahí guardado que tienes que detectarlo y seguramente tú lo sabes que es, y entonces tienes que tomar decisión. Pero no solamente que afecta esa salud espiritual, sino que también afecta la salud física. Escúcheme, porque nosotros vemos en la vida de David cómo su salud física se vio afectada. Y esto lo muestra la Escritura. La Biblia nos muestra eso, que el Señor, escúcheme, Él puede librarnos de las enfermedades, Él puede traernos sanidad. ¿Sí? Cuando nosotros caminamos en obediencia, cuando nosotros estamos andando bien delante, el propósito de Dios es la sanidad para su pueblo. Tenlo por seguro que Dios nunca va a querer que sus hijos estén enfermos, que sus hijos estén pasando por situaciones difíciles. Ese no es el plan de Dios. Dios no se goza con eso, Dios no se alegra con eso. No es lo que Dios tiene en su mente, al contrario. Dios siempre lo que ha querido para su pueblo, para sus hijos, es que andemos bien,
que podamos tener lo necesario, que podamos estar con gozo y que cuando vengan tribulaciones y angustias, pero como Él está con nosotros, Él nos ayuda para salir de todo momento difícil. Dios se goza en eso. Dios se goza cuando tú estás bien, cuando a ti te va bien, cuando tú avanzas, cuando tú vas teniendo logros. Él como Padre seguramente también se goza. Cuando tú caminas conforme a la obediencia a Él, cuando tú caminas conforme a su propósito, pues Él es el más interesado en abrir puertas, en que tú avances, en que tú crezcas, en que tú estés sano, en que tú puedas prosperar en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando alguien te pregunte por qué estás tan bien, por qué te va tan bien en esta vida, pues como tú eres un hijo de Dios, seguramente le va a dar la gloria a Él. Y eso es lo que Dios anhela. Pero también cuando una persona está enferma uno tiene que entrar a revisar, porque cuando se rompe esa comunión con nuestro amado Dios por causa de ese pecado oculto, entonces eso puede acarrear daños en nuestra carne, puede acarrear daños en nuestro cuerpo. Por eso tenemos que cuidarnos, porque pues uno también sabe todas las enfermedades psicosomáticas que hoy en día existen y se dan básicamente por eso. Porque una persona que está mal en su corazón, que está mal con los demás, que tiene amargura, resentimiento, pues obviamente que su cuerpo también se va enfermando. Vienen las úlceras, vienen las gastritis, viene la neurosis y una cantidad de enfermedades, incluyendo el cáncer y lo demás, todo por resentimiento, todo porque no ha podido perdonar, todo porque está mal delante de Dios y no ha podido soltar eso, porque es una determinación, quiero decirles entre otras, que es una determinación nuestra. Yo decido si sigo viviendo en amargura, yo decido si sigo viviendo en pecado o yo tomo una decisión de decir no más, porque el pecado puede tener mucha fuerza, puede tener muchas cosas, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo tiene el poder y nos ayuda y nos conduce a toda verdad. Entonces cuando nosotros caminamos conforme a la palabra de Dios, pues las puertas se van abriendo, pero si nosotros estamos al contrario, manteniendo un pecado oculto, vienen consecuencias. Dice la Escritura en el Salmo 38, versículo 3, David hablando. Vamos a mirar, vamos a apreciar un poquitico qué dice esta palabra, porque dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Pareciese ser que en esa etapa de la vida de David estaba padeciendo por muchas enfermedades y él sabía por qué era. Y note que lo está diciendo ahí, que no hay nada sano en su carne, es decir, seguramente que había mucho dolor, había mucha enfermedad y él sabe que es a causa del enojo de Dios con él por la vida que estaba llevando, por las cosas guardadas y ocultas que él tenía, y dice: no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Fíjese que no le echa la culpa a Dios, no le echa la culpa al sistema, no le echa la culpa a los demás, sino que él entiende que el principal culpable de lo que le está sucediendo en su vida es él mismo. Dice: por causa de mi pecado. No se hace la víctima, dice: no, yo no sé, Dios, pero ¿por qué injusticia? Dios, pero ¿por qué me pasa esto? No, él sabe que lo primero que tiene que hacer es revisar su vida, y cuando él revisa su vida dice: yo estoy mal delante de Dios, y todo esto que estoy viviendo en este momento es por causa de mi pecado, porque tengo algo guardado aquí, tengo algo oculto, estoy viviendo con un pecado, y eso no me deja avanzar, eso es lo que me tiene enfermo, eso es lo que me tiene frenado de cierta manera. Y esto es importante que lo podamos entender en esta noche, mis amados y amadas del Señor, para que revisemos. Y a mí me da mucha alegría porque Dios nos habla de una forma directa, precisamente para confrontarnos, porque Él quiere el bien de nosotros. Es triste, es lamentable, la verdad que es un dolor muy grande cuando parte alguna persona y uno sabe que esa persona se fue resentido, que esa persona se fue mal con alguien, que esa persona no le pidió perdón a Dios, que esa persona se fue sin Cristo en el corazón, y uno dice: Dios mío, que el Señor ha tenido misericordia, pero es que hay momentos donde la persona se endurece tanto en su corazón que Entonces, por favor, tengamos un corazón sensible, un corazón limpio delante de Dios, ahorita que estamos vivos, ahorita que Dios nos está hablando, que el Señor nos confronte en nuestro corazón, en nuestra vida, y que digamos: sí, tal vez hay algo que tengo yo guardado, que es oculto, y posiblemente esa puede ser la razón por la cual estoy padeciendo una enfermedad o estoy mal en alguna área. Ahora, cuando nosotros hablamos de este pecado oculto, estamos hablando que ese pecado es como si le abriera una puerta, le diera como el derecho para que, digamos, las fuerzas del enemigo pudiesen entrar, y como resultado de eso entonces pueden venir muchas enfermedades. Pero también quiero dejar claro, para que no nos sesguemos en el mensaje, también quiero decirles que no todas las enfermedades son por causa del pecado.
Si bien es cierto la Biblia, y nos estamos viendo un ejemplo, que pueden venir enfermedades por causa del pecado, pero no quiero decir tampoco que toda la persona que tenga enfermedades por causa del pecado. No, pueden haber otras razones. Pero que nosotros, si sabemos que hay pecado en nuestra vida y que está en nuestras manos tomar decisión, mis amados, tomemos las decisiones. Porque tampoco quiero que vayan a pensar que si alguien está enfermo, entonces no, el hermano está enfermo, fulano está, es el que está viendo el pecado. No necesariamente, no necesariamente. Dios de pronto lo puede permitir por muchas razones. Podemos encontrar ejemplos como el apóstol Pablo, un hombre de Dios, un hombre consagrado a Dios, un hombre que del momento que conoce al Señor Jesucristo se entrega completamente su vida, pero Dios, a pesar de todo eso que pasó, Dios no le quitó ese aguijón, y ese aguijón al parecer era una enfermedad. Y simplemente, posiblemente era que él tenía orgullo, entonces Dios le dejó ese aguijón para que él no estuviese ahí como enorgulleciéndose, sino que siempre aprendiera a depender de Dios. Y no porque estuviera en pecado, simplemente porque Dios quería hacer un trato puntual con él. Entonces hay que revisar eso. Él dice el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos 1 y 2, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque, escuche lo que dice la Escritura, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Fíjense que lo bonito del corazón de Dios, y es lo que el Señor anhela, que tengamos larguras de años, que tengamos buena vida, que tengamos paz. Y parece ser que cuando nosotros estamos bien con Dios, el Señor anhela eso, que tengamos muchos años y buenos años. Ese es el propósito dentro del plan de Dios. Ahora, ¿qué más se afecta? Ya hemos visto que se afecta la salud emocional, que se afecta la salud física, pero también en primera instancia la salud espiritual, en segunda instancia podríamos decir la salud física, pero también vamos a ver que ese pecado oculto también afecta lo que es la salud emocional. Y en este personaje que estamos viendo en esta noche, el rey David, vamos a ver que también esa parte emocional fue afectada. Fíjense lo delicado que es, mis amados. A veces nosotros decimos, yo sigo así, yo no le pido perdón y yo guardo ese resentimiento. Es decir, puede más el orgullo muchas veces que quebrarnos y decir, no, ¿qué cuento con este orgullo? No, yo voy a soltarme de esto y yo necesito estar en paz con todo el mundo. Y si tengo que pedirle perdón a mis hijos, le pido perdón. Si tengo que pedirle perdón a mi esposa, le pido perdón. Si tengo que pedirle perdón a mi suegro, le pido perdón. Pero yo tengo que estar en paz. Pero a veces nosotros guardamos un orgullo ahí que es un orgullo, perdón la palabra, tonto. Un orgullo que no tiene ningún propósito, lo que hace es que es como un veneno que nosotros mismos tenemos y que los más afectados obviamente somos nosotros. El veneno no afecta al otro, el veneno se afecta al que se lo toma. Y si uno está con ese veneno, pues uno es el que está siendo afectado. Entonces vamos a mirar cómo también esa salud emocional fue afectada en la vida del rey David. David, al cometer este pecado, no podía encontrar esa serenidad, no podía encontrar esa paz que solamente Dios puede dar. Seguramente que muchos están experimentando hoy en día en sus vidas esa tranquilidad que tienen en su corazón porque saben que están bien. El saber que estamos a cuentas con Dios, estamos a cuentas con todos, eso trae en nosotros una paz, trae una tranquilidad. Saber que no tenemos enemigos, sabemos que no estamos chocados con nadie, que no estamos en chismes por aquí, en chismes por allá, que fácilmente podemos encontrarnos con nuestro familiar y nos saludan, que hay una buena relación con las personas que están a nuestro lado. Eso trae tranquilidad, mis amados. Pero parece que David no hallaba esa paz. David se encontraba con una zozobra, como en una angustia, y eso obviamente lo llevó a tener una carga fuerte, y él sentía que era como un peso que estaba sobre él, hasta que llega el momento y dice, Señor, yo ya no puedo más. Y por eso en el Salmo 38 que hemos leído anteriormente, versículos 3 y 4, dice una palabra, dice, se agravó sobre mí. Es decir, él sabe que ese peso, Señor, ya como que ya no aguanto más. Es una opresión, como cuando tú tienes esa opresión en el pecho y dices, no, yo no sé, me siento mal, siento que no sé, hay algo que está en mi vida. Y eso es porque esa opresión se da porque efectivamente por causa de un pecado, pues estamos viviendo esa consecuencia. Cuando una persona peca, su parte emocional también se afecta. Es una de las áreas que directamente son tocadas. Se quebranta en primera instancia la relación con Dios,
porque está apartado por causa de ese pecado, porque él ya no siente el deseo, ya no siente la autoridad, ni siquiera escuchar la palabra de Dios, porque cuando va a escuchar un mensaje dice, no, yo mejor no lo escucho porque eso yo sé que Dios me va a hablar, eso. Y entonces la gente siempre se quiere defender. No, es que yo no voy a la iglesia, yo no escucho la palabra de Dios, porque es que no hacen sino tirarnos piedra, no hacen sino echarnos vaina, es que siempre es lo mismo, siempre como que es contra mí el mensaje. ¿Y qué es lo que está pasando? Que sencillamente Dios en su gran amor está hablando, está tocando allá, entrando a la llaga para poder sanar esa herida que está en tu corazón, para que tú puedas remediar ese asunto. Entonces comienza a manifestarse en las consecuencias de nuestro pecado y comenzamos a sentir mucho temor, comenzamos a sentir como que inseguridad, como miedo, como que yo no sé, yo no me hallo en esta tierra, yo como que más bien quiero como estar escondido, como que no quiero tener una relación con nadie, yo quiero como que nadie me hable, que nadie me mire, yo no quiero saber absolutamente nada de nadie. Y posiblemente es porque le ha fallado a Dios. Entonces, una de las cosas es que esa persona tiene intranquilidad. Eso digamos que es una de las consecuencias que trae el pecado oculto, que afecta, y estamos mirando aquí esa parte emocional. Porque como tenemos conocimiento de ese pecado, como sabemos que estamos mal delante de Dios, entonces queremos como de cierta manera escondernos de Dios. Y así nos metamos debajo de una piedra, Dios ahí nos ve. Y nosotros no podemos escondernos delante de él. Y por eso dice la escritura que no hay nada oculto, y así estemos ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, absolutamente donde nos metamos, Dios nos conoce. Entonces por eso hay intranquilidad, por eso hay tristeza en el corazón de estas personas, por eso comienza a haber un desgaste físico, comienza a haber como un desgaste mental, y entonces vienen las depresiones, vienen las cosas complicadas en la vida, y como les decía anteriormente, entonces también vienen las enfermedades que se conocen como enfermedades psicosomáticas, que afectan la parte física. Comienza en la psiquis, comienza en la mente y comienza luego, pues, sigue afectando todo lo que tiene que ver con nuestras partes físicas, con nuestros órganos, porque esta inestabilidad emocional entonces comienza a traer una especie, por llamarlo de esta manera, como una ruina espiritual. Ya no quiere orar, ya no quiere buscar de Dios y saca todas las excusas y siempre se quiere justificar con otros. No, es que yo no voy porque es que hay una cantidad de hipócritas en la iglesia, es que yo no voy porque es que esto y lo otro, y saca unas excusas tremendas, y lo único que no reconoce es que él es el que está mal, es que él es el culpable y no quiere que le digan las cosas. Por eso la Biblia dice que el pecador no quiere ir a la luz, porque la luz le devela todas sus tinieblas. Entonces eso es lo que sucede. Ahora, ¿qué hacemos con ese pecado oculto? Ya hemos encontrado el problema, hemos encontrado las consecuencias de ese pecado. La gran pregunta es, ¿qué hacemos con ese pecado oculto? El pecado oculto, quiero decirles que es repudiado por Dios, y por lo tanto pues trae consecuencias a nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que arrepentirnos de corazón. Tenemos que buscar a Dios en todo momento. Eso tiene que ser una decisión nuestra, decir, no más, yo no puedo seguir con eso, ya no puedo seguir cargando con eso. Tal como lo hizo David, en el caso de David, cuando existió el pecado, este hombre tuvo que ser confrontado. Este hombre tuvo que si no es confrontado, pues alguna cosa terrible le hubiese pasado en su vida, y Dios en su misericordia lo tiene que confrontar. Entonces podríamos mirar como algunos pasos, como para ir yendo en la recta final de este mensaje. ¿Qué podríamos hacer nosotros si tú sabes que hay un pecado oculto y tú dices, bueno, yo quiero ser libre de esto, yo ya he detectado, yo soy consciente hace mucho tiempo que yo tengo un pecado oculto, pero no he encontrado o no he querido librarme de ese pecado, pero creo que ya es hora. Yo creo que ya necesito sacar eso de mi vida, tengo que comenzar una nueva relación con Dios en primera instancia. Quiero también mejorar mi parte de salud, mi parte emocional, mi parte espiritual. Quiero mejorar mi relación con los demás, y yo quiero como comenzar un nuevo tiempo. Ahora tú estás viendo a través de este mensaje, de esta enseñanza, dónde está la raíz de esos problemas. Entonces no le echemos la culpa al gobierno, no le echemos la culpa al sistema, no le echemos la culpa a la crisis, no le echemos la culpa a los demás. No nos sintamos como los víctimas en este asunto, cuando posiblemente nosotros somos los culpables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar que Dios hable en nuestra vida, dejar que Dios toque nuestro corazón, porque una de las cosas que se afectan, como lo dijimos anteriormente, es que Dios nos deja de escuchar. Cuando estamos en ese pecado oculto, el Señor no nos escucha.
Dijo David en algún momento en el Salmo 66, verso 18, él que vivió esa experiencia, dijo, si observo mi iniquidad en el corazón, el Señor no me escuchará. Entonces, esa palabra observar es, si yo analizo, si yo logro entender, si yo logro comprender, si logro sincerarme, yo sé que por causa de la iniquidad de mi corazón, el Señor no me escucha. Él lo tenía muy claro. Ahora, muchos nos preguntamos por qué el Señor no responde a nuestras oraciones. ¿Qué será que yo vengo orándole hace mucho tiempo por esto y por lo otro y yo no veo que Dios me responda? Aquí en esta cita podemos encontrar entonces la respuesta. ¿No será que hay algo que nos ha frenado? Porque si nosotros estamos sumergidos en el pecado, Dios cierra su oído. Y por más que tú le clames y por más que tú le digas, Dios no te va a escuchar. Y hay un pasaje que cuando yo lo encontré, eso fue un detonador en mi vida. Y ahí está en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 31. Dice la escritura, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, este es un punto crucial, amada iglesia. Que nosotros revisemos verdaderamente si estamos bien delante de Dios, porque tú puedes estar viviendo en pecado y puedes estarle orando a Dios y orándole a Dios y dices, pero ¿qué será que no salgo de mi situación? Pues aquí está la respuesta. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero, entonces recuerde que ese pero anula lo anterior. Es como la parte justapuesta de esto. Pero si alguno es temeroso de Dios, es decir, si alguno dice, no, Señor, yo te voy a obedecer, yo voy a caminar como tú dices, Señor, perdóname. Dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Fíjense que ahí es cuando se cumple entonces la palabra, dice que si nosotros vamos a Él, que si nosotros oramos y todo lo que le pidamos al Padre, Él nos lo hará. Claro, porque lo estamos pidiendo conforme a su voluntad. Entonces Dios se complace con bendecir a su pueblo, con bendecir a sus hijos. Este tal vez es el mayor peligro que nosotros tenemos cuando tenemos un pecado oculto. Lo primero es que se cierra la voz de Dios hacia nosotros. Y entonces, claro, caminamos en nuestras fuerzas, luchamos y entonces encontramos la vida de muchas personas que vienen batallando y luchando para tratar de salir adelante y no, están en sus fuerzas. ¿Qué tal si nosotros le damos lugar a Dios? ¿Qué tal si nosotros le decimos, Señor, sí, por favor, ya este es el tiempo, ya estoy cansado, la verdad me siento fatigado, me siento oprimido, me siento hasta exprimido y no veo resultados en mi vida? Aquí está una de las respuestas. Por eso es bien importante. Lo segundo es que el pecado oculto enturbia nuestra alma y nuestro espíritu. Es una vida turbia, una vida que no hay claridad, no sabes qué decisiones tomar, no sabes para dónde ir. Tu vida se convierte como en un laberinto sin salida y tú dices, ¿qué será que ya llevo tantos años en el mismo estancamiento? ¿Qué será que mi relación en el hogar no mejora? ¿Qué será que mi parte económica, mire ya los años que tengo y yo no veo un futuro claro, un futuro estable? ¿Qué será que la relación en mi casa no está funcionando con mis hijos? Y muchas cosas, y se mira la parte espiritual y dice, no, yo no crezco, yo llevo cuánto tiempo en lo mismo, estancado en lo mismo. Posiblemente esta puede ser una razón, porque cuando hay un pecado oculto, entonces se enturbia nuestra alma, no tienes la claridad para tomar decisiones. Y por eso estamos revisando este tema, porque considero que es un tema muy importante y que nosotros no podemos aplazar decisiones que tenemos que tomar como pueblo de Dios, sino que tenemos que tener la autoridad. Y ahora, cuando Dios está preparando su iglesia, es una iglesia que tiene que tener fuerza, es una iglesia que tiene que avanzar, es una iglesia que tiene que tener autoridad en esta tierra. Pero si nosotros estamos mal delante de Dios, entonces estamos inmersos en una confusión y claro, pues entonces no hay resultados, nos la pasamos tristes, nos la pasamos abatallados todo el tiempo, nos la pasamos arrinconados, porque pues no hay autoridad, no hay nada. Entonces sí, hacemos parte de una iglesia, sí, nos conectamos todas las noches, sí, escuchamos la palabra de Dios, pero de ahí no pasan, dicen, no, pero es que yo no veo que sea efectivo, yo no veo que tenga resultados, yo no veo que esté como avanzando en ningún área de mi vida. Dice el Salmo 32, versículos 3 y 4, cuando me quedé en silencio, mis huesos se gastaron, dice en esta versión, porque por mi gemido todo el día. De día y de noche su mano pesaba sobre mí, mi fuerza fue minada como el calor del verano. O sea, yo no avanzo por ningún lado, yo no sé qué está pasando en mi vida. Por eso cuando miramos esta cita de David, escribe cómo ese adulterio, que básicamente fue una de las cosas más graves de David, este adulterio con Betsabé le afectó muchísimo.
y le pesaba mucho ese pecado. O sea, él andaba con esa tonelada ahí encima, y eso es lo que sucede, mis amados, cuando hay un pecado. Entonces tú andas con esa carga y dices, no, yo no sé qué. Claro, es que el peso del pecado no nos deja avanzar. Por eso la Biblia dice que soltemos todo peso de pecado que nos asedia y corramos con libertad la carrera. Puede ser esa una de las razones, entre otras, porque mucha gente no avanza. Y claro, es como si tuviese unas cadenas ahí que lo tienen amarrado y no puede salir adelante. Y entonces como que es como si diese un paso adelante y dos para atrás. Y dice, no, es que esta vida no me está dando resultados. La razón es esa. Puede haber un pecado ahí. Un día entonces el profeta Natán, ustedes recuerdan que tuvo que señalarlo con el dedo y decirle, usted está en ese pecado. Y Dios muchas veces tiene que confrontarnos. Dios tiene que utilizar esos Natanes en este tiempo para hablar a nuestra vida y decir, está mal. Y es bueno cuando nos dicen la verdad. No nos gusta aceptar. A muy pocos nos gusta aceptar o les gusta aceptar, reconocer que están mal, porque siempre nos sentimos como perseguidos, como acosados. Pero a veces es bueno cuando nosotros reflexionamos ya en silencio y dicen, no, tienes razón y gracias que Dios me habla de esa manera, gracias que no me dan pañitos de agua tibia, sino que me confronta con una verdad precisamente para que tome decisiones por mi bien, por mi bien. O sea, los más beneficiados en todo esto vamos a ser nosotros. Así que ustedes verán cómo en David, por causa de su pecado, su próximo hijo, el hijo que venía en camino con Betsabé, su hijo murió. Fíjese que causa de ese pecado vino la muerte. Su familia fue afectada. Su familia, podríamos decir, fue sumida también por causa de las mentiras, por causa del asesinato, por causa de todo lo que sucedió ahí. Su familia tuvo que ver rebelión, su familia tuvo que ver abusos, tuvo que ver violación. Y todo porque David en un momento determinado, por una decisión, como que abrió puertas y ahí vino una cantidad de cosas. También nos enseña entonces esta parte, cómo nosotros podemos afectar también en nuestras decisiones, podemos afectar también a nuestra familia. Así que no solamente nos afectamos nosotros, sino que también estamos arrastrando a nuestra familia cuando hay un pecado oculto, cuando hay un pecado sin confesar. Esto es bastante delicado. También podríamos decir que este pecado en la vida de David causó dolor, causó tristeza, causó tribulación. Y sin duda alguna que una persona que comete algún pecado oculto, que está ahí con ese pecado guardado, ese pecado oculto, entonces se siente, en principio se siente mal. Eso uno lo sabe, se siente mal, se siente triste, se siente atribulado, porque sabe que algo no está bien en su vida. Porque sabe que hay un asunto que tiene pendiente por arreglar. Y aunque, repito, no se lo diga a nadie, lo tenga ultra secreto, ultra guardado, él sabe que hay un asuntico en su vida que no está funcionando de una forma correcta. Así que mientras esa persona no reconozca sus fallas, no podrá salir de ese círculo donde finalmente se envuelve, ese círculo donde se encuentra, ya que le da lugar al enemigo para que él pueda como que colocar una bandera ahí diciendo, esto, usted me pertenece, aquí hay una autoridad, una posesión. Por eso vamos a mirar ahorita al final qué hacemos para ser libres de todo esto y quitar como todas las banderas de autoridad que el enemigo ha colocado en la vida de algunos. Entonces, como Dios es un Dios legal y el enemigo, pues él conoce. Entonces dice, no, Señor, pero es que tú sabes él en qué está andando. Entonces, él me pertenece, esa área me pertenece porque él me ha dado la autoridad y él tiene el control de esa área. Entonces, tenemos que quitarle esa autoridad, tenemos que quitarle como ese predominio que el enemigo ha tenido por causa nuestra. Y todo porque pues no hemos tomado las decisiones correctas para decir, quiero ser libre de este pecado oculto. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Dios está hablando en nuestra vida, Dios está tratando con nuestro corazón y ese es el propósito, que el Señor sea ministrando nuestra vida. En la Biblia podemos tomar como ejemplo la vida de este hombre Acán. Ustedes recordarán ya en el pueblo de Israel, en el ejército con Josué, cuando este hombre se rebeló y este hombre, a pesar de que Dios le ha dicho que no tomaran nada, tomó un manto babilónico, tomó unos lingotes y los guardó ahí, ocultó. Eso es un prototipo de un pecado oculto. Y dice la escritura en el libro de Josué capítulo 7, todo lo que es ese capítulo 7 a partir del verso 1, nos muestra cómo Josué y todo Israel tomaron a este hombre allá en esa ciudad y terminaron apedreándolo a él y a su familia. Esto para corroborar lo que nos dice la palabra, las consecuencias terribles del pecado oculto. Y así como Acán, por causa de su avaricia, la avaricia de él, destruyó a su propia familia.
Así que el precio del pecado oculto puede acarrear muchas consecuencias fatales con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos. Acarrea que la reputación se vaya por el piso, tu imagen y una cantidad de cosas que trae como consecuencia. Por eso es muy importante que nosotros en primera instancia detectemos ese pecado oculto, que le pidamos la dirección a Dios, que le digamos: Señor, perdónanos, no queremos seguir pecando, perdónanos, Señor, porque nos damos cuenta que estamos mal, y clamar por la misericordia del Señor y decirle: Señor, por favor, líbrame de este pecado, ten misericordia, Señor, y tener un corazón completamente dispuesto para reconocer esas fallas cometidas. ¿Sabe que ese es un problema? Que hay personas que no reconocen esas fallas y que piensan que los culpables son los demás y que los demás son los que tienen que hacer, y no piensan que ellos son los que tienen que dar ese primer paso. Ahora, ¿cómo podemos obtener, para entrar ya en esta parte final, cómo podemos obtener la victoria sobre el pecado oculto? Si de pronto hasta aquí tú dices: bueno, sí, yo sé que ese es un problema, tal vez si Dios ha tocado o ha metido el dedo en su llaga, ha pisado esos callos y me está doliendo y sé que ahí está el problema, entonces aquí la pregunta es: ¿cómo podemos nosotros obtener victoria sobre el pecado oculto? Como creyentes, estoy hablándole a creyentes, a hijos de Dios, como creyentes que tenemos a Cristo en nuestra vida, Él debe ser nuestra roca. Cristo debe ser nuestro escudo, Cristo debe ser nuestra fortaleza, porque en Él tenemos que apoyarnos. Él nos ha dado la palabra, que es donde nosotros tenemos que estar ahí tomados de la mano aprendiendo de Él. Pero el hecho de que nosotros seamos cristianos, escúchenme por favor, el hecho de que nosotros seamos cristianos y que nos conectemos en una sala como esta y que estemos escuchando la palabra de Dios, no estamos exentos de cometer algún pecado oculto. Simplemente porque pues, somos humanos y fallamos. Y esa es la lucha constante que tenemos en esta vida. Esa es la lucha que tenemos contra nuestro enemigo, que es Satanás, que siempre va a querer que nosotros desobedezcamos a Dios. Sabemos que Él siempre va a querer que nosotros andemos en contra de lo que Dios dice, que no hagamos la voluntad de Él. Aunque vivimos en este mundo, nosotros debemos saber que no le pertenecemos a este mundo, que no le pertenecemos a Satanás, porque ya el Señor nos libró y Él nos dio a su Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ese Espíritu Santo, entonces, es el que nos debe, diga conmigo, nos debe dirigir. Él es el que nos tiene que, como dice la Escritura, guiarnos por esa senda de justicia, por esos caminos de paz que dice la palabra. Y esos caminos de paz solamente le pertenecen a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos a Cristo. Y cuando nosotros nos acercamos a Cristo, en ese sentido, entonces dice la Escritura que somos más que vencedores. Cuando tú te tomas de la mano del Señor, entonces tú vas a caminar en esta vida, que hay luchas, que hay una cantidad de cosas, pero cuando tú y yo sabemos que estamos tomados de la mano de Dios, la Biblia dice que con Él somos más que vencedores. Porque por medio de la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz, allá en el Calvario, el Señor nos limpia y nos libró de todo pecado. Pero tenemos que confesar ese pecado al Señor Jesucristo. Aún en aquellos pecados desconocidos, que quizás hay cosas que no nos acordamos de hace mucho tiempo. Aunque la verdad es que casi que la mayoría nos acordamos. Pero si de repente hay algún pecado oculto, un pecado que ya como que no sabíamos, entonces digámosle: Señor, aún aquellos pecados desconocidos que tenemos, Señor, por favor, líbranos de eso. Entonces tenemos que apoderarnos de la palabra de Dios, tenemos que usar la palabra de Dios como nuestro estandarte, tenemos que esas promesas que están ahí, tenemos que decirle: Señor, tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarme y para limpiarme de toda maldad. Señor, hoy tomo esa palabra y la coloco como un estandarte y declaro en el nombre de Jesús que cuando yo confieso mi pecado, el Señor me libra de ese pecado. Y si tú sabes que le has confesado a Dios ese pecado, si tú sabes que de corazón lo has hecho, entonces el enemigo no tiene autoridad para poderte señalar, para poderte juzgar, porque por la palabra nosotros creemos que el Señor Jesucristo, a través de su sangre preciosa, nos libra de todo pecado. Y no importa qué tan oculto sea, no importa qué tan grave haya sido ese pecado, el poder de la sangre de Cristo es mucho más grande y mucho más fuerte y mucho más poderoso que cualquier pecado que nosotros hayamos cometido. Entonces, cuando tenemos claro eso, levantamos la palabra como un estandarte y la tenemos que usar así como ese estandarte victoria. Así como el enemigo haya colocado un estandarte por causa de nuestro pecado, ahora levantamos la palabra y derribamos ese estandarte que el enemigo ha colocado y colocamos el estandarte que es la palabra de Dios y decimos: por la palabra de Dios, por lo que Cristo ha hecho en mi vida, yo declaro que en el nombre de Cristo Jesús soy libre de ese pecado.
y le quitamos esa autoridad. Recuerde lo que dice la Escritura, que el Señor le quitó toda acta de decretos y todo lo que estaba contrario, estaba en contra de nosotros, dice, triunfando sobre ellas, y los exhibió en un desfile ahí público, diciendo, esto es lo que los asustaba, esto es lo que les tenía sin autoridad, ahora yo les he quitado esa llave de autoridad que tenía el enemigo. Pero esa palabra tenemos nosotros que confesarla, pero tenemos que vivirla, tenemos que creerla. Dice la Escritura en Efesios capítulo 6, versículo 12, que tú lo conoces muy bien, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernantes, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, esta es una guerra de argumentos. El enemigo con los argumentos diciendo, es que usted cometió este pecado, usted tiene esto guardado, y nosotros diciendo, sí, pero ya se lo confesé al Señor, y por la sangre de Cristo, por la palabra que ha sido dada, entonces este pecado queda completamente inoperante. De esta manera, entonces Dios nos da una de las herramientas que nosotros necesitamos en este tiempo para poder obtener esta victoria de ese pecado oculto que estaba en nuestras vidas. Eso que se había convertido como en una fortaleza, ahora a través de la palabra de Dios es como la fuerza para derribar esa fortaleza que había sido ahí y poder combatir ese mal que estaba en nuestra vida, en nuestro corazón, que nos tenía frenados y que ya hemos visto las consecuencias que estaban en nuestra vida. Gracias a Dios que no nos deja el Señor el problema, sino que junto con esa prueba, junto con esa dificultad, el Señor siempre nos dará la salida, y la salida siempre estará en Cristo Jesús. Por eso Él dice que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Bendito Dios por el Espíritu Santo, bendito Dios por la palabra, porque esa palabra es la que nos quita toda oscuridad, y recuerde que la Biblia dice que donde está la luz se disipa toda tiniebla. Entonces, dentro de las herramientas, podríamos decir que el Señor como que nos entrega una caja de herramientas. Ok, hay ese problema, hay esa dificultad, hay ese daño, ahora te entrego esta caja de herramientas para que tú puedas solucionar ese problema que está en tu vida. Y dentro de esa caja de herramientas podríamos sacar la primer llave, que es importante, que es el arrepentimiento, pero sincero y de corazón. Entonces, si nosotros queremos alcanzar la victoria en medio de ese pecado oculto, en medio de esa debilidad, entonces nosotros necesitamos en primera instancia, escúcheme, preciosa iglesia del Señor, en primera instancia necesitamos nosotros arrepentirnos, reconocer nuestro pecado, humillarnos delante del Señor, porque Él, cuando nosotros venimos con un corazón verdaderamente dispuesto, quiero decirles que Él nunca nos rechazará, y no importa lo que tú hayas hecho. No importa la condición en la cual te encuentras hoy, pero el Señor, cuando ve sinceramente un corazón, cuando ve un corazón arrepentido, genuino, el Señor nunca lo rechaza. Y eso está escrito en la Biblia, en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no despreciarás. Así que cuando el Señor ve un corazón sincero, el Señor extiende sus brazos. Él nunca nos va a despreciar. Pero necesitamos tener la sinceridad. Eso no es solamente un remordimiento. No, es que me sentí mal porque me descubrieron. Entonces, Señor, perdóname. No, es que eso tiene que nacer en el corazón. Y ahí, en ese sentido, cuando nosotros tenemos ese corazón verdadero, ese corazón arrepentido, ese corazón genuino delante de nuestro Padre Celestial, entonces, ¿qué sucede? Que Él no nos rechaza, y al contrario, Él lo que hace es perdonarnos, porque Él es misericordioso y Él nos ama. Él no es como los padres de este tiempo, que el hijo falla, que la hija falla, y entonces nos llenamos de dureza de corazón y no lo perdono, y allá usted, y mira a ver. No, Dios no es así. Dios es misericordioso, y cuando ve ese arrepentimiento genuino, Él extiende de su amor, Él extiende de su misericordia. Así que debemos reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras iniquidades, tal como lo demanda la palabra. El Salmo 51, versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones. David hablando, yo reconozco, después de que fue confrontado por Natán, él tiene un corazón sincero, un corazón genuino, él es restaurado después de todos los errores que cometió, pero él dice una palabra como esta, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Señor, perdóname porque yo reconozco. Y esa palabra reconocer es que él puede discernir. Él dice, Señor, sí, yo voy a tener cuidado de esto, Señor, sí, he observado que aquí está mi error, he observado que aquí está mi falla, pero voy a cambiar. Y el Espíritu Santo y la Biblia, escúcheme, nos ayudan en esa labor. Así que no estamos solos, porque el Espíritu Santo y la Biblia nos da como
las propias herramientas necesarias, porque eso no lo podemos hacer con nuestro corazón. Yo no puedo decir, sí, voy a pedirle perdón a Dios cuando yo sienta, voy a pedirle perdón a alguien cuando yo sienta. Es que esto no se trata de sentir, esto se trata de ser guiados por la palabra de Dios, y que si la palabra de Dios dice que hay que perdonar, vamos a perdonar, que si la palabra de Dios dice que hay que entrar a restaurar, vamos a restaurar. Es el Espíritu Santo y la palabra de Dios que nos ayuda a hacer esta labor, porque si nosotros confiamos en nuestro corazón, recuerde que la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso, que nuestro corazón es perverso, y por eso muchas personas se dejan guiar por su corazón y ahí están con ese corazón endurecido, y yo no lo perdono, y yo ¿por qué? Pues que él me pida perdón, y son tan capaces que se mueren con ese rencor, que se mueren con ese resentimiento, es decir, prefieren morirse con eso en lugar de pedir perdón, porque se dejan guiar por su corazón. Aquí no se trata de dejarnos guiar por el corazón, se trata de obedecer la palabra de Dios, de ser muy sensibles a lo que el Espíritu Santo nos muestre, y si el Espíritu Santo lo muestra, lo vamos a hacer. Y eso nos va a ayudar muchísimo, amados. Lo segundo es que debemos desechar ese pecado de nuestra vida. No más, o sea, si tú sabes que hay un pecado, odia, repudia. Si tú eres un cristiano, entonces tú tienes que amar lo que Cristo amó. Y tú tienes que odiar lo que Cristo dio. Y dentro de lo que Cristo dio fue el pecado. Entonces tú tienes que odiar el pecado. Tú tienes que tomar una decisión y es el siguiente paso que tú tienes que dar. Debemos considerar confesar nuestro pecado y dejarlo, desecharlo, sacarlo de nuestra vida, apartarnos de ese pecado. Esto no es solamente confesar, sí Señor, perdóname que estoy en adulterio, pero sigues viviendo en adulterio. Ay Señor, perdóname que soy un borracho, pero te sigues emborrachando. Ay Señor, perdóname que soy mentiroso, pero sigues mintiendo. No, es confesar el pecado, ya no más, ya lo saco de mi vida, ya no puedo seguir más con eso. Entonces esto representa como una herramienta que nos permite obtener la victoria. Vimos la primera herramienta, entonces el arrepentimiento genuino del corazón. La segunda herramienta que nos da es que desechar el pecado oculto en nuestra vida. Deséchalo, sácalo de tu vida. Que así como dijo David en el Salmo 51, verso 4, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro. Lo tercero es pedir ayuda espiritual. Si tú ves que dices, no, yo necesito ayuda, pues busca una persona que tenga autoridad espiritual para que te ayude a orar, para que te ayude a guiar, y así como dice la palabra en Santiago capítulo 5 versículo 16, por eso confiese el pecado los unos a otros, dice, y oren los unos por los otros para que sean sanados. Entonces pide la ayuda a una persona de confianza, que tú sepas que tiene autoridad espiritual, diles, ayúdame, estoy en esto, no he podido ser libre en esto, ayúdeme, porque dice la escritura que la oración del justo es poderosa y es eficaz. Así que esa es la tercera herramienta que Dios te da. Y la cuarta herramienta que Dios te da es confía plenamente en Dios. Es tal vez la herramienta más importante. Como seres humanos nosotros tenemos la posibilidad de estar atravesando por momentos difíciles, por circunstancias adversas, donde al parecer no encontramos solución, no sabemos qué hacer, pero si nosotros ponemos toda nuestra confianza en Dios, si nosotros confiamos en el poder de Dios, si nosotros lo buscamos de todo corazón, Él es fiel y justo para socorrernos, para librarnos de esas cargas que tú dices, ya no puedo resistir más con esto, ya no puedo más, Señor, ayúdame. Y Él te va a dar la paz, Él te va a dar la armonía que tú necesitas, Él te va a dar ese consuelo que tú necesitas. Y entonces en ese sentido, ¿qué va a suceder? Que nuestro Dios que es misericordioso, nuestro Dios que es fiel, nuestro Dios que es justo, entonces Él nos sostiene, Él nos guarda en su mano, Él nos ayuda, Él conoce tu corazón y sabe que tú vas a comenzar una nueva vida, y tenlo por seguro que Él es el más interesado en poderte ayudar en todo este proceso. Entrega tu vida al Señor. Tal vez tú has escuchado de Dios, tal vez tú durante mucho tiempo has escuchado palabra y tienes muchos mensajes ya en tu cabeza, pero tal vez no has aprendido a confiar en Dios. Dile, Señor, a partir de ahora yo quiero confiar en ti. Ya no quiero seguir en mi fuerza, yo quiero entregar todo en tus manos. Yo quiero comenzar una nueva vida, Señor. A ti no te puedo engañar, yo sé que tú eres omnipotente. Yo sé que tú eres omnisciente, Señor. Tú sabes todo lo que yo he hecho en mi vida. Yo a ti no te puedo seguir engañando, Dios. Ayúdame, Señor, yo quiero ser libre de esto, yo quiero comenzar una nueva vida. Tú que escudriñas mi corazón, tú sabes lo que hay en mí. Tú sabes la hipocresía, tú sabes la falsedad, tú sabes las mentiras que hay en mi vida. Tú sabes esos pecados malditos, pecados ocultos que están en mi vida. Tú sabes de mi iniquidad, Señor. No quiero seguir más con eso, no quiero seguir cargando con ese peso. Como lo dijo David, es un peso ya que no puedo soportar, Señor. Más bien quiero apropiarme de esta promesa tuya. Quiero acogerme a tu fidelidad, Señor. Esa fidelidad que como dice la palabra en Lamentaciones, es una fidelidad que no cambia, Señor. Las misericordias tuyas son nuevas
cada mañana, Señor, cada día son nuevas. Y yo quiero pedirte hoy que tú extiendas de tu misericordia sobre mi vida. Yo quiero, Señor, apropiarme de esa promesa, porque tu fidelidad es grande. Y quiero, Señor, confiar en tu fidelidad. Por lo tanto, no quiero seguir luchando en mis fuerzas, sino que al contrario, quiero tomarme, Señor, de tu mano y quiero comenzar una nueva vida a partir de ahora. Inclinemos nuestro rostro, oremos al Señor, digamos, Señor, gracias, porque hoy tú nos develas, Señor, una verdad, y es el peligro de ese pecado oculto, Señor, y ver las consecuencias que podemos estar trayendo, y que posiblemente ahí está la razón por la cual hay tanto estancamiento, hay tanta parálisis espiritual, y posiblemente puede ser por eso, Señor. No esperemos para mañana, no esperemos hasta el día de cuando estemos ya para partir de esta tierra, para sanar nuestras heridas, para sanar esos resentimientos, esos rencores, para pedir perdón, para sacar ese pecado oculto. Hagámoslo ahora. Posiblemente mañana no haya tiempo. Hay personas que tal vez murieron con la intención de un día sanar sus corazones con su familia, de pedirle perdón a Dios, y murieron simplemente con la intención porque no dieron ese paso. Y quizás ya sea muy tarde. Ahora tenemos tiempo, ahora tenemos vida. Aprovechemos eso y tomemos la decisión. Que sacar de nuestra vida ese maldito pecado oculto es aquello que podría ser la mejor decisión que tomamos en este tiempo. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, gracias por tu consejo. Que esta palabra, Señor, haya ministrado a cada vida, a cada corazón, y que conforme a como tú nos has hablado hoy, podamos actuar, Señor. No basta simplemente con oír tu palabra, sino que tenemos que actuar. Porque lo contrario, como dijo Santiago, de nada sirve ser oidores olvidadizos. Como el mismo Santiago lo expresó, la fe sin las obras es muerta. Decir que creemos, pero no actuamos, no sirve de nada. Ese es el tiempo de actuar. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.